cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia. Yo le correspondo mucho a la vida, no le juego traiciones. El odio es un enemigo tremendo de la lucha. El que puede ser sabio en amores es que ya no está amando tanto. Tengo una misión que no he terminado aún. Yo sigo convencido de que lo mejor de mi vida es lo que todavía no me ocurrió. Golden Ross, Volkswagen. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Macro, tu banco cerca, siempre. Municipalidad de Villa Carlos Paz, 100 años. La Posada del Kenti, Medical Spa y Resort. Golden Ross Meat Center, muy pronto en Villa Carlos Paz. Un condominio con características de un hotel 4 estrellas ubicado sobre la costanera a una cuadra del puente central. Déjese seducir por los encantos propios de cada destino Golden Ross. Un proyecto único, una inversión inteligente. Senestrari Automotores, nuevos y usados. Financiación hasta 60 cuotas solo con DNI. Toda la línea Fiat, Ford y Peugeot a tu alcance. Senestrari Automotores. Acércate, tenemos lo que necesitas. Avenida del Libertador 1849, Altagracia. Mi preocupación es que esta persona da suficientemente dentro de su vida por abrir muy grande la puerta del paraíso. Es mi preocupación. Y es la misma preocupación que tengo con la humanidad, que quiere enseñar con mis hechos, con mi camino, que todos puedan abrir muy grande la puerta del paraíso. Y nosotros olvidamos que nacer con nada, cuando viene a la tierra y nacer con nada, nada. Y cuando se va, todo lo que tenemos se va con nada. Bienvenidos a este espacio televisivo que nació hace más de 9 años y que tiene que ver con la historia de cada uno de ustedes, los cordobeses protagonistas. El domingo pasado hablamos de la nueva medicina, rescatando esta filosofía, este concepto que tiene su eje en que el 80% de las enfermedades son psicopatológicas. De esta manera hablamos de la importancia de la parte espiritual, de la medicina espiritual. Vamos a tener hoy una entrevista exclusiva con alguien que es experto en este tema, que es René May, un francés humanista y al estilo del protagonista, que comienza así. Francés, humanista, hombre de paz, sin ninguna afiliación política o religiosa, dedicado a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza. René May es, como les decía al principio, un francés humanista que por sobre todas las cosas tiene creencias muy fuertes espirituales y también cualidades sanadoras. Pero más allá de eso, vamos a hablar de su filosofía, que está relacionada a la parte espiritual. Si uno tiene el espíritu intacto, si es afín a sus creencias, a sus sueños, y también si da a los demás, él asegura que tiene la cura de todos los males. Una entrevista exclusiva con protagonistas y con René May, que tiene muchísimo para decirnos. Toda historia de vida que haya cumplido, que haya recibido una misión,
como el caso tuyo, y en el cual se ve totalmente, directamente hecha, realizada, tiene un comienzo. ¿Cuál pensás que fue tu comienzo? ¿Desde que naciste, en alguna situación, circunstancia de tu vida? ¿Cuándo fue tu comienzo? Bien, buenos días a todos. Yo venía con una información cuando nacer, una información de antes de la vida, el lugar que va a todos cuando termina la vida, que es un nombre, es el paraíso. Y yo venía con esta memoria, una información y una memoria, de un plan, de venir transmitir un mensaje como puede a la humanidad. Y de bebé nacer con esta información, y más cuando venía con Deser, que yo conocía de arriba, que me ayudan en este camino, venía juntos y sigue este camino. O sea que acá estamos hablando de que venimos ya de hace mucho tiempo con esta misión, y vos la memoria tuya fue activa, no es así con la gente común. Sí, puedo decir eso, activo, sí. Y yo no nacer sanador, yo nacer vidente, para mí ver es normal dentro de la vida de la gente o no sé, de cosas del futuro. Después no nacer sanador. Sanador, hoy que toca miles y miles de personas, es el resultado de un camino. Yo no nacer con eso, nacer vidente sí, no sanador. ¿Y cuál es el resultado de tu camino? ¿Cómo podemos hablar que es tu camino? Todo eso es una búsqueda dentro una sabiduría y de saber cómo puede ayudar a los demás, cómo puede transmitir un mensaje a la humanidad. Y hoy tengo 54 años y todo eso es un resultado que me enseña que nosotros vamos a la escuela a aprender a leer, a escribir, un trabajo después, y no aprender a amar, no saber amar. Nosotros encontramos una persona, tú me quieres, yo te quiero, se casamos y varias veces no funciona, porque el amor no es únicamente lo que siente, es igualmente la atención que puede poner a su esposa, a los amigos, a la familia, la atención de detalles, a veces de ayudar a cargar una bolsa, ayudar a limpiar la casa, ayudar a compartir, yo creo, las cosas de la vida. Para mí el amor es todo eso. Y dentro de este camino, con los años de trabajo y de búsqueda, nacer finalmente un sentimiento que yo no conocía antes, que sabía que existía y no sabía que es la verdad. Y empecé a sentir un sentimiento diferente por la gente, por las personas. Y por ayudar a entender ese sentimiento, nosotros de una forma natural amamos a su papá, su mamá, su hijo, su familia, sus amigos. Y cuando pregunto a una persona, ¿puede amar a la persona allá? Dice una persona, ¿puede amar a la persona que está allá? La persona te contesta, yo no la conozco. ¿Sí me puede amar? No, yo no la conozco. Y de eso nace una límite del amor. Nosotros amamos lo que conocemos. Y ese sentimiento, poco a poco, nacer y crecer y me enseña que finalmente puede amar de personas que no conocen. Y ese sentimiento hoy puedo explicar. Es un sentimiento que he conocido de varias religiones, que todos los profetas, todos los maestros, los santos hablan, sin saber nosotros de qué hablar realmente. Es un sentimiento de compasión. Es un sentimiento de compasión hoy que le entiende, que vive con eso, que dar mi vida dentro de ese sentimiento, me permite de sanar de personas de caso grave, de casos que no tienen ninguna esperanza a veces de vida o de salida. A través de la técnica de meditación profunda,
René asegura que podemos bloquear todos los pensamientos negativos y de esa manera poder llegar a nuestros objetivos. Ese sentimiento, cuando se ve plasmado a la gente en común, en la cual me imagino que quisieras vos poder transmitirle todo esto a nivel práctico y que ellos puedan también vivir de esta manera. ¿Cómo reacciona la gente? La gente, la primera cosa, cuando viene a un evento, importa el número de gente, que es 2.000, 3.000 a 15 o 20.000, importa. Una parte de ellos viene por la curiosidad, por saber quién es, qué hacer, cómo funciona. Bien. Otro viene porque tiene un problema de salud y quiere tener una solución, una salida a eso. Y otro quiere encontrar una persona que le ayude dentro de un camino espiritual, un ejemplo. Y todo eso hace que la multitud de gente que puede tocar y que puede ver reaccione de una forma positiva, sí, de todo lado, de todos los países que voy, les cientos de miles de personas que tocan, puedo decir sí que reacciona de una forma positiva y después de eso nacer de testimonio, nacer de sanación. Y eso me permite de empezar otro camino con de personas a quien nosotros enseñamos una técnica. Y yo pido después a todas las personas que reciben esta técnica de regeneración celular que la usen gratuitamente por los demás, que la usen por ayudar a los demás, que pueda tener un sentido de saber qué es dar realmente. Y de esta forma, empezás dos cosas. Una, la gente que viene por de cosas personal, un camino, una sanación, una pregunta. Y otra que quiere de hacer este camino. Y por eso tenemos varias miles de voluntarios dentro del mundo que ayudan a los demás a dar un servicio. A saber que en Argentina, el país de Argentina, el mes de septiembre, los voluntarios que tenemos que hacer hechos gratuitamente por los demás, existe 47.000 atenciones gratuitas al mes de septiembre únicamente. Es muy buen resultado. René May habla de la inteligencia del corazón, afirmando que los seres humanos utilizamos muy poco de la capacidad de nuestro cerebro. Comentame el tema de la regeneración celular y esta posibilidad que tenés de poder entrar en un mundo en el cual a todos nos parece increíble y que estaría bueno poder abrir la mente, la cabeza y el corazón para poder creer que esto puede ser, que esto puede pasar. ¿Cómo cambiaría la vida de las personas si por ahí podíamos mirar más allá de lo que vemos a simples ojos? Comentame este estado en el cual vos generalmente estás y que no todos tenemos ese gran placer o el gran poder de poder hacerlo. Todos tenemos el poder de nacer con la capacidad de amar a los demás, no los demás, de amar su familia alrededor de nosotros. Amar lo que no conoce necesita un camino por encontrar eso. Nosotros no nacemos con eso. Nosotros nacemos con un sentimiento directo de amar a su hermano, su papá, su mamá, su familia. Eso es normal. La compasión no nacer con eso, nacer con la posibilidad de encontrar la compasión. Yo voy siempre dentro de los hospitales, aquí voy a visitar 3 hospitales a Córdoba y tocan de niños, de personas que necesitan. Y todo eso permite que después de voluntario quiere de hacer eso. Y pasa un fenómeno muy importante dentro de los voluntarios que ayudan a los demás. Y este fenómeno es que cuando una persona da 1000 terapias es 1000 veces que ayuda de persona, a este momento pasa un fenómeno de cambio importante dentro de la vida de la persona.
Quando la persona dá 1000 veces, usa 1000 veces la terapia gratuita, el miedo del futuro se va, el miedo de morir se va, y esta misma persona no puede regresar a su vida de antes. Y saber que voy al hospital varias veces, a veces puede ayudar a la gente, a veces no puede ayudar. Y siempre mi preocupación, no mi pregunta, mi preocupación es que cuando veo de personas que está a veces grave de su salud, en estado de coma, mi preocupación es que esta persona da suficientemente dentro de su vida por abrir muy grande la puerta del paraíso. Es mi preocupación. Y es la misma preocupación que tengo con la humanidad, que quiere enseñar con mis hechos, con mi camino, que todos puedan abrir muy grande la puerta del paraíso. Y nosotros olvidamos que nacer con nada, cuando viene a la tierra y nacer con nada, nada. Y cuando se va, todo lo que tenemos se quedó, se va con nada. Y la única cosa que es dentro de una vida eterna es lo que somos dentro de nosotros. Y para mí es importante que pueda transmitir este mensaje. Y este fenómeno que te habla, que empezó a mi terapia, es algo que me da una alegría muy grande, porque yo sé que todos las rentas, los voluntarios, que tienen este número de 1000 terapia, no va a cambiar, no puede cambiar. Va a tener un camino por siempre, por toda su vida, un camino de amar a los demás. Y es eso que yo quiero transmitir a todos, que la vida es adelante de nosotros, es enfrente de nosotros. La vida no es un problema, es una experiencia. Esta fue la entrevista a René May, queriendo llegar a ustedes a través de este mensaje, de este gran mensaje. Pequeña pausa, ya volvemos, pero yo antes quiero invitarte a proponerte que si conoces alguna historia de vida, alguna buena historia de vida, te comuniques con nosotros a través del hotmail veronicaminar@hotmail.es. De esta manera vamos a estar en contacto. Y si querés ver alguna entrevista que ya ha sido emitida en este programa, podés hacerlo a través del canal de YouTube, Protagonistas Tele8 CBA. No te vayas porque tengo muchísimo más. Las bondades medicinales de las flores serranas a tu alcance. El equilibrio natural que tanto necesitamos. Rubén Campos. Turnos al teléfono 03543 433 477. Centro de Sanación Zen. Teléfono 152 69 69 26. Larrea 1470. Barrio Juniors. Centro de Sanación Zen.